Un buzo descendió al fondo del océano para un trabajo rutinario. Pero lo que encontró allí cambió todo. Un vagón de tren, enterrado en las profundidades, ocultaba un secreto que el gobierno intentó borrar de la historia. Prepárate para descubrir la verdad que él guardó durante más de 60 años. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. El mar estaba tranquilo aquella mañana, una calma engañosa que hacía que incluso los veteranos del barco Orión se sintieran inquietos. El aire era denso, cargado de sal, y el horizonte se extendía como una línea infinita de azul oscuro. Mar estaba de pie en la cubierta, observando cómo los técnicos revisaban los cables del sonar. No era parte del equipo habitual. Lo habían traído especialmente para esta misión. Él era el experto, el hombre que conocía las máquinas mejor que nadie. Había pasado años trabajando en proyectos marinos, desde exploraciones científicas hasta operaciones secretas para gobiernos y corporaciones, pero algo en este trabajo se sentía diferente. El capitán del Orión, un hombre serio de barba gris, apenas le había explicado los detalles. Queremos que pruebes este nuevo sistema de mapeo en una zona nunca explorada. Nada más. Nada más. Pero Matt sabía que esas dos palabras solían esconder lo más importante. Mientras los motores rugían, el barco se adentró lentamente en la zona designada. El cielo se nubló, el viento cambió de dirección, y el océano comenzó a cubrirse de una fina capa de neblina. Matt bajó a la sala de control para calibrar los sensores. En las pantallas aparecían líneas verdes que representaban el relieve del fondo marino. Todo parecía normal, colinas submarinas, rocas, valles, hasta que algo cambió. En una de las pantallas apareció una figura distinta, una forma alargada, perfectamente recta. Matt ajustó la frecuencia, aumentó la resolución. La imagen se volvió más clara, un rectángulo enorme, hundido en la arena, parcialmente cubierto por sedimentos. No podía ser una formación natural. Capitán, reduzca la velocidad. Dijo por radio. Necesito pasar otra vez por el mismo punto. El barco giró lentamente mientras los marineros observaban el radar en silencio. La figura volvió a aparecer, idéntica, una estructura sólida con bordes definidos, casi simétrica. No era un contenedor, no era una roca. ¿Qué demonios es eso?, murmuró uno de los técnicos. Matt se inclinó sobre la pantalla. Su experiencia le decía que ningún barco moderno tenía esa forma. No lo sé, respondió, pero no es natural. El capitán observó el monitor, cruzando los brazos. Eso parece un vagón, dijo finalmente. Todos rieron al principio. Un vagón de tren en medio del océano. Imposible. Pero mientras más analizaban la imagen, más coincidencias aparecían. Dimensiones, proporciones, estructura metálica. No había otra explicación lógica. La tensión aumentó a bordo. El capitán ordenó reducir motores y estabilizar la posición. Matt sabía lo que venía. Habrá que bailar, dijo con voz firme. En cubierta, el viento se levantó. Las olas golpeaban suavemente el casco mientras Matt se preparaba para la inmersión. Revisó su tanque de oxígeno, probó las líneas de comunicación, ajustó el visor, llevaba una cámara de alta definición acoplada al casco, conectada directamente a la cabina de control. Todo lo que viera sería grabado y transmitido en tiempo real. Mientras el equipo observaba en silencio, Matt se acercó al borde y se lanzó al agua. La superficie lo envolvió en un instante. El sonido del mundo desapareció. Solo quedaba el ritmo lento de su respiración. Descendió lentamente, dejando atrás la luz del día. A medida que bajaba, el azul se volvía más oscuro, más pesado. Las partículas flotaban como polvo en una habitación abandonada. Miró su profundímetro, 40 metros, 60. 80. A esa profundidad, la presión hacía crujir su traje. Pero él seguía bajando, impulsado por una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Entonces lo vio. A unos metros del fondo, una sombra se extendía sobre la arena. Encendió la linterna y el haz de luz cortó el agua como una cuchilla. La figura se reveló poco a poco. Un vagón. Un verdadero vagón de tren. El metal estaba cubierto de algas y moluscos, pero la estructura era inconfundible. Ventanas alineadas, marco reforzado, ruedas parcialmente visibles bajo capas de arena. El vagón descansaba inclinado hacia un lado,
pero todavía conservaba su forma original. Matt se quedó inmóvil unos segundos, sin poder creer lo que veía. «Control, ¿me copian?», preguntó por radio. «Te escuchamos, Matt», respondió una voz entrecortada. «Van a querer ver esto». Se acercó lentamente, examinando los detalles. No había señales de vías, ni restos de otro vagón. Aquello estaba solo, en medio de un paisaje desértico de arena y piedra, como había legado. «Hasta Ali, un accidente, un experimento, un encubrimiento». El número 713 estaba grabado en la parte superior del vagón, apenas visible bajo la capa de sedimento. Lo iluminó con la linterna y lo fotografió. La imagen se transmitió de inmediato a la superficie. 713, repitió el capitán al recibir la foto. «No hay registro de ningún convoy con ese número». Matt dio una vuelta completa alrededor del vagón. En la parte trasera, vio una puerta de acero corroído. No estaba completamente cerrada. Parecía haber quedado con el tiempo, aunque el óxido la mantenía celada. «Voy a intentar abrirla», dijo. «Negativo», respondió el capitán. «No sabemos qué hay dentro». Matt ignoró la advertencia. Sacó su cortador térmico, encendió la herramienta y comenzó a eliminar la corrosión del marco. Chispas anaranjadas se dispersaron en el agua. El metal se deformó lentamente, emitiendo un gemido grave. Cuando por fin aplicó fuerza, la puerta se movió un poco. Una nube de burbujas escapó al instante, seguida de un sonido sordo. El interior se abrió ante él. Apuntó con su linterna, y lo que vio lo dejó sin palabras. Dentro del vagón, todo estaba casi intacto. Filas de asientos de metal con tapizado rojo, un pasillo central y ventanas aún en su sitio. Algunas maletas flotaban suavemente, como si esperaran que alguien regresara por ellas. El silencio era absoluto. Matt avanzó despacio, iluminando cada rincón. En uno de los asientos, una maleta quebrada llamó su atención. La abrió con cuidado. Una blusa azul claro salió flotando, moviéndose lentamente en la corriente. Debajo había una bolsa plástica selada. Dentro, documentos con tinta azul. 12 de octubre de 1962. 60 años atrás. Matt respiró hondo, sorprendido. ¿Qué hacía un documento intacto de 1962 en el fondo del mar? No había ninguna lógica, y sin embargo, ahí estaba. «Control, encontré algo», dijo. «Recibido, Matt. ¿Qué ves?» «Parece un archivo antiguo, fechado en 1962. Todo está seco. No tiene sentido». La comunicación quedó en silencio unos segundos. Luego el capitán habló. «Sal de ahí. Ya tenemos suficiente». Pero Matt no respondió, porque en su interior sabía que apenas estaba comenzando. Matt flotaba suspendido frente al vagón sin apartar la mirada de aquella estructura imposible. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto del océano, un pedazo de historia atrapado entre la arena y la oscuridad. Su linterna recorría el metal corroído, iluminando las ventanas alineadas y los restos de pintura que el mar no había logrado borrar del todo. El número 713 seguía brillando débilmente bajo la capa de algas. «Control, aquí, Matt», confirmó contacto visual con la estructura. «Repito, es un vagón de tren», dijo con voz contenida. Un silencio breve se coló por la radio. Luego, la voz del capitán rompió la tensión. «Un vagón, ¿estás seguro?» «Totalmente. Las dimensiones, el marco, las ruedas, todo encaja». Del otro lado solo se oyó un suspiro. Nadie tenía una explicación. Matt avanzó despacio, cuidando cada movimiento. El suelo marino estaba cubierto de una capa gruesa de sedimentos que se levantaban al menor roce. Cada nube de polvo hacía que su visibilidad se redujera casi a cero. Tomó distancia y comenzó a rodear la estructura. El vagón estaba inclinado, apoyado sobre un costado, y parte del techo se encontraba hundido bajo la arena. Pero su estado general era sorprendente. No parecía haber sido arrastrado por una corriente o destruido por una explosión. Simplemente estaba allí quieto, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente. En la parte trasera, una puerta llamaba la atención. No estaba completamente cerrada. Las bisagras, aunque oxidadas, parecían conservar resistencia. Matt sabía que no podía abrirla a la fuerza, así que preparó su cortador térmico. Encendió la herramienta y una lluvia de chispas naranjas iluminó el agua. El sonido del metal al derretirse era sordo, casi hipnótico. Después de unos minutos, empujó la manilla.
La puerta resistió un instante y luego cedió con un crujido profundo. Una corriente de burbujas escapó del interior. El agua, al entrar, levantó polvo y fragmentos de óxido. Matt esperó que se estabilizara la presión antes de avanzar. Cuando encendió su linterna y la dirigió hacia adentro, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Allí dentro el tiempo había quedado detenido. Las filas de asientos seguían perfectamente alineadas, cubiertas por una capa delgada de limo. El tapizado rojo aún era visible en algunos lugares. El pasillo central estaba despejado, y algunas ventanas conservaban los vidrios empanados por la sal. Una escena de otro siglo. Era imposible que algo así se hubiera preservado bajo el mar durante décadas. Matt avanzó lentamente, moviéndose entre los asientos. Cada paso levantaba pequeñas partículas que flotaban como polvo en un rayo de luz. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de su respiración dentro del casco. No había señales de pánico ni de destrucción. Era como si los pasajeros hubieran desaparecido de un momento a otro. En uno de los asientos delanteros, una maleta quebrada llamó su atención. Tenía el cuero endurecido y las hebilas oxidadas. Con cuidado la abrió. Una blusa azul claro salió flotando suavemente, movida por la corriente. Debajo, dentro de una bolsa selada con cera, había documentos. Matt los tomó y los acercó a su linterna. Los papeles estaban intactos. El encabezado mostraba una fecha, 12 de octubre de 1962. 60 años atrás. Matt sintió un escalofrío. No podía ser, a esa profundidad, nada de papel debería haber sobrevivido tanto tiempo. Era como si alguien lo hubiera preparado para resistir. Control, aquí Matt. Encontré documentos. Son legibles. ¿Documentos? ¿Qué tipo? Preguntó la voz del capitán. Parecen contratos o registros oficiales del año 62. Un silencio incómodo se apoderó del canal. Finalmente, el capitán habló con tono serio. Recoge lo que puedas y regresa. Esto ya es suficiente para el informe. Matt dudó. Algo dentro de él le decía que aquel vagón ocultaba más. Demasiadas cosas no encajaban. La estructura intacta, los objetos preservados, los documentos selados. Todo parecía planeado. Decidió avanzar un poco más. Cruzó el pasillo central iluminando las paredes. En algunos asientos aún se distinguían nombres grabados con iniciales, ATI, SR. Los bordes metálicos del techo mostraban refuerzos que no correspondían al diseño de un vagón común. Todo indicaba que había sido modificado. Al fondo, una puerta interna se mantenía cerrada. Matt la examinó. No tenía cerradura, solo un pestillo oxidado. Empujó con cuidado. La puerta se abrió con un gemido grave. El nuevo compartimento era más estrecho. Había una cama plegable, un escritorio metálico cubierto de polvo y un panel con luces apagadas. Las ventanas estaban cubiertas desde dentro con láminas de acero. No era un vagón de pasajeros. Control, estoy viendo algo extraño. Esto no parece un tren común. Matt, tu nivel de oxígeno está bajando. Regresa ahora. Solo un minuto más. Pasó la mano por una de las paredes y notó algo bajo la pintura descascarada. Una placa de metal remachada. La limpió con los dedos. Al enfocarla con la linterna, distinguió un grabado. Era un plano, un esquema técnico del vagón, con medidas y secciones, pero algo no cuadraba. El diagrama mostraba una estructura adicional debajo del piso. Una extensión, un compartimiento oculto. Matt se quedó inmóvil. Si el plano era real, el vagón no terminaba donde parecía hacerlo. Había algo más bajo la arena. Revisó su reloj. Tenía aire suficiente para 15 minutos. No podía explorarlo en ese momento, pero necesitaba confirmar que la entrada existía. Retrocedió hasta el área principal y examinó el suelo. En las filas 11 y 12, justo donde el esquema indicaba, había una leve diferencia en el metal. Una yunta rectangular apenas visible bajo el sedimento. Una trampilla. No la abriría aún. Sabía que sería peligroso con tan poco oxígeno, pero en su interior la curiosidad se transformó en certeza. Aquel vagón no era un accidente. Era una instalación oculta, mientras ascendía hacia la superficie. El peso del descubrimiento se le hundía en el pecho. Las burbujas se elevaban lentamente junto a él, reflejando la luz del barco sobre su casco. A medida que emergía, el silencio del océano se transformaba en el zumbido lejano de los motores del Orión. Al salir a la superficie, Matt apenas habló. Encontré un tren, dijo con voz ronca, pero no está solo. El amanecer siguiente trajo un mar sereno casi inmóvil. El barco Orión se balanceaba suavemente mientras la tripulación preparaba los equipos. Matt no había dormido.
Había pasado toda la noche observando las imágenes grabadas de su inmersión, repasando cada ángulo del vagón. La trampila que había visto no dejaba de rondarle la mente. Sabía que debía vagar otra vez, esta vez más profundo. En la sala de control, los ingenieros analizaban los datos del sonar. El capitán, con el seno fruncido, se acercó a Matt. «Ayer encontraste algo que no debía estar allí», dijo con voz baja. «Pero si insistes en volver, será bajo tu responsabilidad». Matt asintió. «No puedo dejarlo así. Si ese plano es real, hay más bajo ese vagón. Algo que nadie ha visto». El capitán suspiró. 5 minutos. Ni uno más. Esa advertencia bastó. Matt revisó su traje, el tanque y las líneas de comunicación. Todo debía funcionar perfectamente. La tripulación lo observaba en silencio mientras se colocaba el casco. Nadie bromeaba esta vez. Saltó al agua y descendió otra vez al abismo. La luz del sol desapareció tras los primeros metros, y la oscuridad lo envolvió como una manta. El vagón 713 reapareció ante él imponente y silencioso, igual que la noche anterior. Pero ahora Matt sabía dónde mirar. Se acercó a las filas marcadas en el plano 11 y 12. El metal estaba cubierto por una fina capa de limo. Limpió con las manos, revelando las líneas rectas de la compuerta. No había duda. Era una entrada. Enganchó una herramienta al borde y tiró con fuerza. Nada. El marco estaba celado por el óxido. Aumentó la presión. La segunda vez, un sonido sordo retumbó bajo sus pies. El metal se abrió con un chasquido seco. Una nube de burbujas se disparó hacia arriba, seguida de una corriente helada que descendía hacia lo desconocido. Esperó unos segundos. Luego encendió su linterna y se dejó caer por la abertura. El espacio era estrecho. Su cuerpo descendió lentamente entre restos de cables y placas oxidadas. Cuando tocó el fondo, se encontró en un pasillo metálico, completamente celado. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos, relojes de presión y viejos tubos de acero. Nada se movía salvo el leve vaivén del agua. Matt enfocó su luz y entonces los vio. 4 trajes de buceo, alineados contra la pared. No eran comunes. Tenían placas reforzadas, cables gruesos y tanques integrados al sistema de suministro central. Cada traje tenía un nombre bordado en el pecho. R. Vega, S. Howell, A. Dorn, W. Tucson. El último nombre lo dejó sin aliento. Era el mismo que había visto en los documentos del día anterior. Control. Tengo identificación de personal. Repito, nombres bordados. Científicos. Dijo con voz tensa. Silencio. Luego el capitán respondió. ¿Científicos? ¿Estás seguro? Completamente. Aquí hay equipo de laboratorio. Esto no era un vagón de transporte. Era una base. Matt avanzó por el pasillo. A cada paso descubría nuevos objetos. Cajas celadas con etiquetas de equipamiento técnico, herramientas de medición y un viejo panel con botones oxidados. En el suelo había un cuaderno flotando, cubierto por una capa de limo. Lo recogió. Las páginas interiores estaban vacías, pero el papel era resistente al agua. Al lado del cuaderno encontró un pequeño estuche metálico. Dentro había lápices, reglas, un compás y una insignia. El grabado decía, Instituto Oceanográfico Nacional, Proyecto Térmico. Ahora todo encajaba. El tren no era un tren. Era una instalación científica camuflada, sumergida para operar en secreto. Un laboratorio oculto bajo el mar, disfrazado como un vagón para evitar detección. Siguió nadando hasta el fondo del compartimiento. Allí encontró un gran armario metálico. Las puertas estaban celadas por la corrosión, pero Matt no dudó. Sujetó el cortador térmico, lo encendió y comenzó a derretir el borde. El agua chispeaba con destellos anaranjados. Tardó varios minutos hasta que la puerta se liberó. Dentro, varias carpetas flotaban ordenadamente. Estaban hechas de un material impermeable. Las abrió una a una. En el interior había diagramas, notas, tablas de temperaturas y firmas. Todos los documentos tenían el mismo sello, clasificado Nivel 4. Uno de los sobres, más pequeño, llevaba escrita la palabra privado. Lo tomó. Dentro había páginas escritas a mano. La caligrafía era firme, detallada. En la parte superior un nombre, W. Tucson. Matt leyó las primeras líneas. El proyecto avanza.
Las corrientes térmicas del fondo están cambiando más rápido de lo previsto. El gobierno exige resultados inmediatos, pero el sistema de soporte no fue diseñado para tanto tiempo bajo presión. Las letras se torcían hacia el final, como si el escritor hubiera estado apurado o asustado. Matt alzó la vista. El agua a su alrededor parecía más fría. La idea de esos científicos trabajando allí abajo, aislados, le erizó la piel. Todo lo que encontraba confirmaba una cosa. El vagón había sido transformado en un laboratorio secreto para estudiar el fondo marino, y por alguna razón, había sido abandonado sin dejar registro. En la esquina del armario encontró algo más. Un libro envuelto en plástico, cerrado con alambre. Lo arrancó con cuidado. En la portada se leía: Notas de campo. Walter Toussaint. Revisión final. Matt lo observó en silencio. Sabía que contenía respuestas, pero abrirlo bajo el agua era imposible. Su medidor de oxígeno marcaba 5 minutos restantes. Guardó el libro dentro de una bolsa celada y lo aseguró a su cinturón. Antes de subir, lanzó una última mirada al compartimiento. Los trajes de los científicos seguían alineados, inmóviles, como guardianes de su propio secreto. Ninguno mostraba signos de daño. No había restos humanos. Solo la sensación de que el tiempo se había detenido justo antes de una tragedia. Mientras ascendía por la trampilla, una corriente leve lo empujó desde abajo como si el océano no quisiera dejarlo ir. Control, regreso a superficie. Tengo material. Repito, tengo algo grande. Recibido, Matt. Contestó el capitán con voz grave. Te esperamos arriba. El ascenso fue lento. Las burbujas ascendían en espiral mientras el aire en su tanque disminuía. Cuando por fin emergió, la luz del amanecer lo cegó por un instante. La tripulación lo ayudó a subir. Matt se quitó el casco, respiró hondo y levantó el paquete celado. Esto, dijo con voz ronca, va a cambiar todo lo que sabemos. El cuaderno descansaba sobre la mesa del capitán, aún húmedo por el agua salada. La cubierta metálica reflejaba la luz amarilla de las lámparas del barco Orión. Matt lo había colocado allí con extremo cuidado, como si sostuviera una reliquia. Nadie en la tripulación hablaba. Sabían que dentro de esas páginas se escondía la verdad que el océano había guardado por décadas. Matt se quitó los guantes y con manos temblorosas cortó el alambre que cerraba el cuaderno. Lo abrió lentamente. Las primeras joyas estaban manchadas, pero las palabras se leían con claridad. En la esquina superior derecha, en tinta azul, aparecía una firma. Walter Toussaint. Debajo, una frase escrita con precisión. Proyecto térmico submarino. Instalación 713. Matt empezó a leer en voz alta, y la tripulación se reunió alrededor. 5 de marzo de 1962. Iniciamos hoy la fase final de descenso. El vagón está completamente selado. Las pruebas de presión indican que resistirá más de 10 años. Nadie sospechará lo que esconde este tren. Los hombres intercambiaron miradas. Matt pasó a la siguiente página. El gobierno exigió que la base construyera bajo máxima confidencialidad. Oficialmente, esto no existe. Nuestro objetivo, estudiar las corrientes térmicas del fondo, responsables de los cambios en el clima global. Pero hay algo más, un patrón de calor inusual que proviene del manto. No se lo hemos dicho a los superiores. No entenderían. Las páginas siguientes estaban llenas de diagramas, números y notas técnicas. El tono de Toussaint era metódico, casi frío. Pero al avanzar, la caligrafía comenzaba a volverse irregular, nerviosa. 27 de junio de 1962. Algo no va bien. Los medidores de presión fluctúan. El oxígeno tiene pequeñas fugas. El suministro de la superficie se interrumpe con frecuencia. Hemos pedido mantenimiento, pero la respuesta tarda semanas. Matt levantó la vista. El capitán lo observaba con expresión grave. Esto fue un experimento encubierto. Murmuró. Nadie debía saberlo. Continuaron leyendo. 10 de octubre de 1962. Un ruido sordo nos despertó a las 4 o'clock. Pensamos que era un pequeño movimiento de sedimentos, pero el panel marcó una caída brusca de presión. Revisamos la unión del compartimiento principal. Hay una grieta. Intentaremos repararla desde dentro, pero el metal parece fatigado.
Matt pasó la página con lentitud. 12 de octubre. Durante el desayuno, la pared colapsó. El agua entró con una fuerza imposible. El vagón se llenó en segundos. Tuvimos que correr hacia la compuerta inferior. Howell y Dorn lograron cerrarla desde dentro, pero Vega no lo logró. Un silencio helado se apoderó del lugar. El sonido del mar golpeando el casco era lo único que se escuchaba. Matt siguió leyendo con la garganta apretada. 13 de octubre. Estamos atrapados en el laboratorio inferior, sin provisiones, sin oxígeno suficiente. Los trajes están conectados al sistema danado. El aire se acaba. Las luces se apagan por momentos. Nadie responderá desde la superficie. Nuestro proyecto nunca existió en los registros. Si morimos aquí, moriremos como sombras. Las últimas páginas eran cada vez más cortas, las frases más desesperadas. 14 de octubre. Hemos tomado una decisión. Cuando la presión se estabilice, abriremos la escotilla y saldremos. Nadaremos hacia la superficie sin trajes, con lo que tengamos en los pulmones. Si alguno sobrevive, contará la historia. Si no, el océano la guardará para siempre. Matt cerró el cuaderno con lentitud. Nadie habló por varios segundos. Todos sabían que estaban leyendo los últimos pensamientos de hombres que habían luchado por vivir bajo condiciones imposibles. El capitán fue el primero en romper el silencio. ¿Crees que lo lograron? Preguntó con voz baja. Matt miró el horizonte. El sol se ocultaba entre nubes rojizas y el mar parecía inmóvil, como si escuchara. No lo sé, respondió. Pero quiero averiguarlo. Guardaron el cuaderno en una caja hermética y comenzaron la búsqueda de registros. Revisaron archivos militares, informes científicos y bases de datos gubernamentales. Durante horas solo encontraron silencio. El proyecto térmico submarino no existía oficialmente. Ningún documento mencionaba la instalación 713 ni a Walter Tusen. Pero Matt no se rindió. En uno de los archivos de la Universidad Oceanográfica de California, un nombre apareció entre antiguos colaboradores. W. Tusen no había dirección, solo una fecha, 1963. Retiró por motivos de salud. El corazón de Matt latía con fuerza. Si esa fecha era real, significaba que al menos uno de ellos había sobrevivido. Volvió a mirar el cuaderno. En la contraportada había una última línea escrita con lápiz, casi borrada. Si legamos arriba, el mar habrá devuelto nuestras almas. Matt comprendió que aquello no era solo una historia científica. Era una advertencia, una cicatriz en la historia humana. El capitán asintió y colocó una mano sobre el cuaderno. Entonces encontraremos la verdad, dijo. Aunque tengamos que escarbar en el fondo del océano o en los archivos del gobierno. Esa noche, mientras el barco seguía su rumbo bajo la luna, Matt sintió que la oscuridad del mar no era lo más profundo que había enfrentado. Lo era el silencio de las mentiras. El amanecer trajo un silencio extraño al Orión. El mar, que la noche anterior rugía con viento y oleaje, amaneció tan quieto que parecía contener la respiración. En la cabina principal, Matt revisaba por encima las copias digitales del diario de Tusen. Cada palabra escrita por aquel científico se había grabado en su mente. No podía dejar de imaginarlo. La grieta abriéndose, el agua entrando con furia. Los hombres corriendo hacia la trampilla, el silencio absoluto después. El capitán entró con una taza de café en la mano y dejó un montón de papeles sobre la mesa. Los contacté a todos, dijo. Ningún registro oficial del proyecto térmico submarino. Ni en el gobierno, ni en los archivos navales. Pero sacó una joya amarillenta. Encontré esto. Matt la tomó con cuidado. Era un documento fechado en 1963. El encabezado decía: Instituto Oceanográfico de California. Registro de personal retirado. Y ahí estaba, Walter Tusen. Retirado por motivos de salud, ubicación actual desconocida. Matt levantó la vista. Entonces, sobrevivió. O al menos alguien con su nombre, respondió el capitán. Pero si el informe es real, quiere decir que lo lograron, que salieron a la superficie. La noticia corrió por el barco. Los tripulantes se acercaron, curiosos, sin hablar demasiado. El mar, que la víspera había sido un abismo de secretos, ahora parecía un testigo silencioso. Durante 3 días,
El Orión navegó en círculo sobre el punto donde el vagón dormía. Lanzaron boyas, drones submarinos y nuevos escaneos. Nada más apareció bajo la arena, salvo fragmentos metálicos y una placa con el número 713, desprendida del vagón durante la última corriente. Pero el descubrimiento ya no estaba abajo, sino en la historia que habían desenterrado. Matt pasó horas en la cabina de comunicaciones, rastreando nombres de los demás miembros del equipo. Howell, Dorn, Vega. En los registros antiguos del Instituto Oceanográfico encontró algo más. Un artículo científico publicado en 1965 sobre corrientes térmicas profundas y su influencia climática. El autor principal, W. Tucson, el corazón de Matt, dio un vuelco, abrió el artículo. El texto era técnico, frío, lleno de cálculos y referencias, pero en el pie de página había una dedicatoria simple. A quienes compartieron conmigo la oscuridad del océano y leyeron nadar hacia la luz. Matt se quedó mirando esa frase por varios minutos. Era la confirmación que necesitaba. Con ayuda del capitán, logró obtener un contacto telefónico de un pequeño pueblo costero en Oregón. El registro indicaba que un tal Walter Tucson vivía allí, retirado, dedicado a la pesca artesanal. El equipo no podía creerlo. Nadie imaginaba que después de tanto, aquel hombre seguía vivo. El capitán le dio una palmada en el hombro. La mató. Lo encontraste. Matt tomó el teléfono satelital con manos temblorosas. Marcó el número. La señal tardó varios segundos en establecerse. ¿Aló? La voz al otro lado era profunda, pausada, de un hombre mayor. Señor Tucson. Silencio. Sí. ¿Quién habla? Matt respiró hondo. Mi nombre es Matt. Soy buzo. Encontré su base. La instalación 713. El otro extremo del teléfono quedó mudo. Matt escuchó una respiración agitada, contenida, y luego un suspiro largo. Pensé que el mar se lo había tragado todo. Dijo la voz con un temblor. La encontraron. Después de todo este tiempo. Sí, señor. Encontramos su diario. Y sus trajes. Todo está intacto al abajo. Hubo una pausa. Luego, Tucson habló otra vez, con una mezcla de alivio y tristeza. Éramos 4. Solo 3 salimos vivos. Pensamos que moriríamos en esos primeros minutos. No teníamos aire, ni trajes, ni esperanza. Pero lo intentamos igual. Nadamos hacia arriba guiándonos por una corriente de calor. Nos tomó más de 20 minutos alcanzar la superficie. Dorn no lo logró. Vega casi muere de hipotermia. Pero Howell y yo vimos la luz del sol otra vez. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Matt apretó el auricular. Usted escribió que el mar guardaría sus almas. Y así fue. Tucson rió suavemente con un sonido quebrado. Sí, el mar guarda lo que los hombres olvidan. Pero también devuelve lo que la verdad reclama. Ambos quedaron en silencio, escuchando el crujir de las olas a través de la línea. Gracias por encontrarlo, hijo, dijo Tucson finalmente. Gracias por devolvernos nuestra historia. Cuando la llamada terminó, Matt permaneció inmóvil, mirando el horizonte. No había alegría ni tristeza, solo una sensación profunda de respeto. El mar había escondido aquel secreto durante más de 60 años, y ahora, por fin, lo liberaba. El capitán entró a la cabina, y bien. Matt sonrió con cansancio. Sobrevivieron, todos menos uno. El capitán asintió. Entonces, que el océano descanse un poco más tranquilo hoy. El resto de la tarde, el Orión navegó lentamente alejándose del sitio 713. Matt subió a cubierta y observó cómo el sol descendía sobre el agua. En sus manos aún sostenía el cuaderno de Tucson, ahora guardado en una caja hermética. Sabía que pronto sería llevado a un museo o a un archivo científico, pero para él no era solo una pieza de historia. Era un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano por descubrir, por sobrevivir, por no rendirse. Cerró los ojos y escuchó el sonido del océano. Ya no era un lugar de misterio, sino un testigo de valentía. Mientras el barco se perdía en el horizonte, Matt murmuró en voz baja, casi para sí mismo. El mar devuelve lo que pertenece a los valientes. El océano guardó su secreto durante más de 6 décadas. Pero gracias a un solo buzo, la verdad finalmente salió a la luz. Una historia de valentía, sacrificio y esperanza.
Si te emocionó este relato, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque el próximo descubrimiento te dejará sin aliento.